Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama. Y antes de continuar, no se olvide suscribirse a nuestro canal Reflexiones Cristianas. Basta con un dedito arriba o tal vez usted puede también darnos ahí, suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo material que pueda ser de edificación para usted. Luego de este pequeño paréntesis, quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema que sin duda lo he estado tratando en estos días, pero con mayor razón hoy día que estamos a un par de días de cumplir 505 años de la Reforma protestante. Y el tema que sencillamente podemos denominar es qué fue de la reforma protestante, qué es la reforma protestante. Bueno, esto lo vamos a basar contestando cuatro importantes preguntas. ¿Qué fue la reforma protestante? Vamos a ver algunas características de la reforma protestante, las causas y consecuencias de la reforma protestante y algunos protagonistas importantes de la reforma protestante. Bueno, veamos el primero de ellos, que fue la reforma protestante. Se llama reforma protestante o simplemente reforma a aquel movimiento religioso que provocó la división del catolicismo romano y el surgimiento de diversas iglesias, a las que se las denomina generalmente como iglesias protestantes. Bueno, la reforma se inició allá en Wittenberg, en la catedral de Wittenberg, capital del ducado de Sajonia, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. Su impulsor sabemos que fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, quien un 31 de octubre del año 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ese documento de su autoría criticó diversas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. La predicación de Lutero a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra sin duda de la autoridad del papado sobre toda la cristiandad, dio por lo tanto origen al protestantismo. A este movimiento religioso adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. La palabra protestante, por otra parte, comenzó a ser utilizada a partir del año 1529 aproximadamente, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Spira, un documento en el que manifestaron ellos su disconformidad por los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad del Papa. Bueno, en un principio la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, pero la posterior irrupción de otros reformistas, como el alemán Thomas Müntzer, el suizo Urius Zwingli, acuérdense, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas dentro del protestantismo distintas del luteranismo, entre ellas el calvinismo, el anabatismo y el anglicanismo. Y por supuesto el presbiterianismo, que es muy más conocido hoy en día. De esa manera el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa, como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas otras regiones de Francia. Características de la Reforma Protestante. Bueno, las características más importantes de la Reforma Protestante son las siguientes, hay que muchos más, pero voy a tocar solo alguna de ellas. Lo primero es que no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone, por lo tanto, recuperar los valores del cristianismo primitivo. Considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de
las personas que están en una condición caída de la raza de Adán. Considera además que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes, pero con una correcta interpretación, por supuesto. Reduce los sacramentos a solo dos: el bautismo y la Eucaristía de la Santa Cena. No acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Rechaza la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Y lo más importante, que acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, los creyentes. No posee jerarquía eclesiástica y solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Veamos algunas causas y consecuencias de la Reforma Protestante, que es nuestro tercer punto de este corto video. Bueno, las principales causas del surgimiento de la Reforma Protestante fueron, a mi juicio, las siguientes. La primera de ellas es la venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción, acordémonos, no de la Basílica de San Pedro, allá en Roma. La entrega de dinero para obtener la indulgencia, que en el fondo era el perdón de los pecados por parte de la autoridad eclesiástica, era una práctica habitual desde el siglo XI en adelante. Y en esto se opuso principalmente Martín Lutero. También la prédica contra la venta de indulgencias y las riquezas de la Iglesia realizada por precursores de la Reforma, como el inglés John Wycliffe, ahí en los años 1390 aproximadamente, creador del movimiento de los Lollardos, y el bohemio Jan Hus, ¿cierto?, a 1415 más o menos, fundador de la iglesia husita, acordémonos, no. Otro motivo fue el rechazo de Lutero a lo que consideraba prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica católica y su llamado a la nobleza alemana para que negase la autoridad al Papa y apoyase la creación de una iglesia nacional alemana. También encontramos otra característica como la estructura sociopolítica del Sacro Imperio, en la cual la alta nobleza quería tener mayores márgenes de autonomía frente a los intentos centralizadores de los emperadores de la dinastía de los Habsburgos. La baja nobleza, por su parte, deseaba apropiarse de las tierras improductivas que poseía la Iglesia Católica Romana, para mejorar así su situación económica. Otro importante punto es la influencia de algunas de las ideas del humanismo, en especial la crítica a la teología de la Iglesia Católica Romana, por supuesto, y a la excesivas riquezas de los representantes de la jerarquía eclesiástica, que eran abismantes. La pretensión del papado, otro punto, de tener autoridad no solo sobre las cuestiones espirituales, sino que también sobre las terrenales, y ahí ya caemos en un extremo. Esta concepción llevó al Papa a tratar de imponer su autoridad por encima de los reyes y generó, por lo tanto, múltiples conflictos con la monarquía europea de aquella época. Otra causa también fue la invención de la imprenta, acordémonos, ¿no?, que permitió difundir en poco tiempo las 95 tesis de Wittenberg de Martín Lutero por gran parte del norte y centro de Europa. Veamos, por lo tanto, algunas consecuencias ahora más importantes de la Reforma Protestante. Creemos que la primera de ellas es que existió la división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas. Primero, por un lado, la católica apostólica romana, que luego del Concilio de Trento del año 1563 se reivindicó a sí misma como heredera de la tradición cristiana medieval, por supuesto, y aceptó la autoridad infalible del Papa. Pero por otra parte, también tenemos otras iglesias, las iglesias protestantes, por supuesto, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterianismo, que, sin lugar a duda, rechazaron la autoridad del Papa y se propusieron restaurar los valores del cristianismo primitivo, que principalmente se estableció estas 5 solas que ya hemos tratado en otro video anteriormente,
publicado acá en nuestro canal. Recordémonos un poquito las 5 solas. La primera de ellas es la sola escritura, que tiene que ver con el acercamiento exclusivo a la escritura. La sola fe, es decir, la salvación es el instrumento para llegar a Cristo, o a la salvación es la fe. Solo la gracia es el favor inmerecido que Dios nos otorga. Solo Cristo es el agente de la salvación, es en quien en el fondo es quien nos compró a precio de sangre, y la última sola es solo Deo gloria, es decir, todo lo que nosotros hacemos, Cristo, el Espíritu Santo y el mundo en general debe glorificar al Padre. Otra causa entonces sería el enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el católico Carlos V, y los principales alemanes que, sin lugar a duda, recordémonos, adhirieron a la Reforma Protestante. Ese enfrentamiento se saldó por la paz de Hamburgo en el año 1555, en la que el emperador reconoció el derecho de los príncipes a adoptar la religión de su preferencia. Los intentos del emperador Fernando II de desconocer, por lo tanto, la tolerancia religiosa acordada en Hamburgo derivaron en el estallido de la Guerra de los 30 años, 1618 al 1648. Luego vemos la extensión de las guerras religiosas a otras regiones de Europa, como Suiza, que se denominó la Guerra de Capet entre el año 1529 y 1531. La Guerra de Inglaterra, lucha entre los católicos y anglicanos entre el año 1534 y 1558. Los Países Bajos, la Guerra de los 80 años entre 1568 y 1648, y Francia, que se le denominó la Guerra de Religión. También tenemos el lanzamiento de la contrarreforma por parte del papado. Este proceso de aparente renovación espiritual incluyó una serie de medidas para reorganizar la Iglesia Católica Romana y responder de esta manera a los cuestionamientos de los protestantes. También la traducción de la Biblia a diversos idiomas, entre ellos el alemán, acordémonos, el inglés, el francés, el español, el ruso, el finlandés y el irlandés. Protagonistas ahora finalmente, en este cuarto punto, protagonistas de la Reforma Protestante. Creemos que entre los principales protagonistas y autores de la Reforma Protestante se encuentra, por un lado, Martín Lutero, ¿cierto? Teólogo y fraile alemán, principal impulsor de la Reforma Protestante. Por otro lado, tenemos a Ulrico Zwinglio, ¿cierto? Impulsor de la Reforma Protestante en la Confederación Helvética y creador de la Iglesia Reformada Suiza. Por otro lado, también tenemos a Thomas Müntzer, predicador alemán, uno de los creadores del anabatismo. Tal vez en otro momento, en otro video, vamos a hablar un poco de estos movimientos importantes. Tenemos también a Enrique VIII, rey de Inglaterra, fundador del movimiento protestante conocido como anglicanismo. Y también este tremendo hombre de Dios llamado Juan Calvino, teólogo nacido en Francia y principal promotor de la Reforma Calvinista o calvinismo, una de las ramas más importantes del protestantismo. También tenemos a John Snock, predicador escocés, padre de la Reforma escocesa y fundador del presbiterianismo. Pues bien, estimados amigos, amigas, hemos hecho un recorrido histórico por las principales ideas, ¿cierto?, de la Reforma. Recordémonos que este 31 de octubre no celebramos Halloween, sino que este 31 de octubre celebramos los cristianos la Reforma Protestante. Finalmente, haciendo un pequeño resumen, hemos visto qué fue la Reforma Protestante, vimos las características de la Reforma Protestante, vimos algunas causas y consecuencias de la Reforma y vimos los protagonistas, a nuestro juicio, más
relevantes de la Reforma Protestante. Y decíamos, para ya finalizar, que se llama Reforma Protestante o simplemente Reforma a ese tremendo movimiento religioso que provocó la división del catolicismo romano como se conocía y el surgimiento de diversas iglesias protestantes a las que se les denominó genéricamente como protestantes allá en Europa principalmente. Pues bien, esperamos que este video sea de su agrado, sea de su bendición y ya saben, deje los comentarios más abajo y si les gustó el video denle un like y suscríbase a nuestro canal. Dios los bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.